que se lo digo. El expresidente Luis Herrera Campín y el editor José Agustín Catalá, el conocidísimo editor José Agustín Catalá, son nativos del mismo estado. Muchísimo antes de que Luis Herrera fuera presidente de la República, él visitaba con frecuencia la editorial de Catalá, aquí en Mari Pérez, como muchos intelectuales, y él le había dicho: mira, chico, no dejes de invitarme cuando tú tengas el bautizo de un libro, chico, me invitas, porque uno tiene oportunidad de conversar con muchísima gente que de otra manera no las ve. Esa oportunidad se presentó siendo presidente. Luis Herrera Campín se presentó porque Pro Venezuela decidió publicar un libro de Jorge Dager que se llamaba Testigo de Excepción. Jorge Dager también fue un político sumamente conocido. Resulta que, bueno, de repente estaba todo el mundo reunido ya para cuando iba a empezar el acto, llaman de Miraflores para decir que el presidente se estaba trasladando a la Plaza Venezuela, que era donde la sede de Pro Venezuela. Salieron a recibirlo, de repente a la entrada de la institución, el presidente y José Agustín, que era prácticamente el editor del libro. En ese momento, cuando estaban parados allí, en el lobby de la oficina, José Agustín le comenta a uno de los directivos de Pro Venezuela: pensar que yo a este muchachito, a Luis Herrera, yo lo cargué cuando estaba chiquito. Entonces, de repente, desde atrás del sitio, porque se habían reunido políticos, empresarios, comerciantes, todo el mundo que militaba en Pro Venezuela y que iba y que frecuentaba Pro Venezuela en esa época, se oyó aquella voz que le dijo: José Agustín, ¿y por qué no dejaste de caer cabeza ese muchachito? Bueno, ese cuento circuló por Caracas como ustedes no tienen una idea. Entonces, claro, y José Agustín muy molesto, porque por supuesto lo menos que esperaba José Agustín es que lo hicieran protagonista de ese cuento. Yo coincidí en una tertulia con José Agustín, que es un tipo sumamente agradable, y le pregunté: José Agustín, ¿es cierto que usted, Luis Herrera, en la iglesia, le preguntó quién había sido el candidato que te gritó que por qué no lo había dejado caer de cabeza cuando estaba chiquito? José Agustín se voltea y me dice: mire, maestro, eso es historia, eso es verdad. Eso fue en 1925, yo lo tuve cargado cuando estaba chiquito. Ahora, claro, 53 años después fue presidente de la República. Y en realidad, cuando él me preguntó quién había sido el criminal que le propuso que lo dejara caer de cabeza, fue en un almuerzo que nos hicieron a los dos. Por supuesto que yo no se lo dije, dice Catalá. Concluimos una conversación larguísima acerca de la calidad que tuvo Luis Herrera como escritor, como parlamentario muy sensato y además como gobernante muy respetuoso de las leyes. Y no solamente eso, sino respetuoso de nosotros, los fabristanes, sus adversarios políticos, que lo hacíamos víctimas de 25.000 bromas, sobre todo aquella de que le encantaban los torontos y que cargaba los bolsillos llenos de torontos, cuando él no podía probar un alimento achocolatado como eso, tan propenso a la diabetes como siempre fue. Y además, no solamente eso, sino cuando inventaron el cuento aquel de que Luis Herrera se paraba en un sitio, en una esquina de la Florida, donde había un chichero, y él se paraba a gozar y a disfrutar de un vaso de ese néctar extraordinario que hacen ahí. Luis Herrera se montaba en el automóvil y decía: arranca, berroterán. No, jamás tuvo un chofer que tuviera ese nombre, ni mucho menos. Pero un hombre con un gran sentido del humor, jamás se preocupó por reclamarnos a nosotros el hecho de que lo hiciéramos víctimas, siendo presidente de la República, de una broma de esa naturaleza. Yo que se lo digo.